Es importante saber de dónde venimos, que somos creación de Dios, somos hechos a su imagen y para dar testimonio de sus obras. Fuimos creados por el Señor, no venimos de una explosión, no somos la creación de un accidente. Y esto nos llena de vida, nos llena de esperanza y nos llena de esta seguridad, porque sabemos que si somos sus criaturas, estamos en sus manos. Vimos también que es importante conocer nuestro propósito y saber también por qué estamos aquí, saber por qué venimos a este mundo, cuál es nuestro propósito, hacia dónde nos dirigimos, y estas son las preguntas que se hace todo el mundo tristemente, buscando en muchos lados, menos en donde deberíamos de comenzar a buscar, en la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver, de acuerdo a esta cosmovisión verdadera, el saber quiénes somos realmente, cuál es tu verdadera identidad. No es lo que te van a decir los libros, no es lo que te van a enseñar en la preparatoria, en la universidad, en los cursos de coaching, en las capacitaciones. En el mundo, en 1000 lados nos pueden decir muchas cosas, pero saber quiénes somos verdaderamente, cuál es nuestra identidad. Fíjense cómo vamos de aquí para allá buscando estas cisternas rotas, buscando estas fuentes sin agua, sin encontrar la respuesta. Vuelvo a repetir, por no buscarla en la fuente inagotable de sabiduría, en la fuente inmutable y absoluta de lo que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y en el curso de la historia, muchos hombres y mujeres se siguen cuestionando hasta el día de hoy: ¿quién soy? ¿Quién soy? Pensadores y filósofos con diferentes corrientes de pensamiento han tratado de responder esta pregunta, así como muchos coaches, así como muchos filósofos, así como muchas personas, muchos maestros, grandes líderes. Y esto no es simplemente que te pregunten quién eres, porque siempre contestamos Juanito, Menganito, Carmelita, Mónica, Andrés, Victoria, Roberto. O también puedes contestar: soy la hija de fulanito de tal, esposo de Aurora, esposo de tal. Y puedes agregar: soy doctor, soy médico, soy pastor. Pero eso no te define. Eso no nos define. Y los hombres pueden dar 1000 teorías y respuestas que no reflejan la realidad de la humanidad. Platón decía, por ejemplo, que somos bípedos sin plumas, que es un animal cuadrúpedo de 4 extremidades que usa solamente 2 para mantenerse de pie. Imagínense, Marx consideraba al hombre homo faber, o sea, un hombre fabricante, simplemente un instrumento productivo al servicio del Estado. Y para Darwin, el ser humano no era más que un animal pensante. Así que la respuesta verdadera y más segura nos la revela Dios en su palabra. Y es importante que las cosas se pongan en su debido orden, porque en primer lugar vemos que somos imagen de Dios. Dice Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y al Señor le plació colocarnos por encima de toda su creación para reflejar su imagen y ser administradores de todo lo que Él hizo. A Él se le plació así, Él así, de acuerdo a su voluntad, nos formó. Y el Salmo 8, del 3 al 6, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies. Y aquí es muy interesante la traducción de la palabra imagen, es Tselem, T de torre, S-E-L de Lalo, E-M, Tselem, y significa figura representativa. Así que cuando termina de formar, Adán y a Eva les da este mensaje: sean mis representantes, sean mis embajadores. Génesis 9:6, a imagen de Dios hizo el hombre, Tselem, este representante de Dios. Y Santiago 3:9, hablando de la lengua, dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios, siendo sus representantes. Y uno de los aspectos más importantes de haber sido hechos a la imagen de Dios, tengo que respirar porque qué responsabilidad, es que Dios sopló aliento de vida sobre nosotros, y esto nos permite relacionarnos espiritualmente con Él. Es un aspecto tan importante de haber sido hechos a imagen de Dios, que tenemos este soplo de vida adentro de nosotros, y por eso nos podemos relacionar, por eso tenemos esta comunicación con Él, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces tenemos que comunicarnos con Él a través de un espíritu vivo, porque está muerto a causa del pecado, dice la palabra, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y los animales no tienen esta cualidad espiritual, así como tampoco tienen otros aspectos importantes de su imagen, como por ejemplo la voluntad moral, que nos hace responsables de nuestros propios actos, la racionalidad, que es la capacidad de pensar, de evaluar, entender, actuar de acuerdo a ciertos principios de mejora, etc. Y Dios nos ha dado capacidades increíbles para conocerle y comprenderle a través de su creación y de su palabra. Y si no hay creador que imparta su imagen sobre el ser humano y fuéramos el fruto del tiempo, un accidente y átomos chocando al azar, materia evolucionada solamente, a ver, pregunto, ¿qué valor y dignidad tendríamos? O sea, yo prefiero pensar que venimos y somos creados de Dios, a que venimos de chita, o que somos un accidente, porque si dejamos esto así, entonces ¿cuál sería nuestro valor y cuál sería nuestra identidad? Pero Dios nos ha llamado a reflejar su imagen, a ser sus representantes. Esto es lo que quiere decir reflejar su imagen, y esto no debiera ser motivo jamás, nunca, de vanagloriarnos y de jactarnos y ¡ay, acá yo soy! No, solamente somos sus criaturas. Él es el creador, Él es el que le plació formarnos así. Tenemos que entender que después de la caída todo nuestro ser fue afectado, y esa condición pecaminosa distorsionó, rayó, quebró esa imagen en nuestras vidas, toda esa idea, ese proyecto, esos planos que Dios tenía para ti, para mí. Desgraciadamente el pecado los viene a hacer trozos, a hacer pedacitos, y se distorsiona esa imagen en nuestras vidas, en nuestra propia vida. Y Él no nos hizo para dejarnos abandonados y para botarnos ahí y para olvidarse de nosotros. Tenemos que volver a conectarnos con nuestro Creador y depender de Él para poder caminar en su voluntad, aferrados a Él, pegados a Él, conscientes, convencidos de que separados de Él nada podemos hacer. Porque fuimos creados para estar conectados, fuimos diseñados así, fuimos programados así. Entonces, ¿cuándo vamos a entender, cabecitas necias, que si estamos separados no vamos a funcionar?
por eso no estamos plenos, por eso seguimos muchos en la amargura, por eso sigues en confusión, por eso sigues en temor, porque no podemos entender y ya es hora de que estemos convencidos y de que hagamos caso y de que obedezcamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si dice en Juan 15, del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, dijo Jesús, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, es que nada, por allá, nada, me dijeron nada, separados de Jesús, nada podemos hacer. Así que al preguntarte quién soy, ahora puedes contestarte, criatura de Dios. Y cuando llegas a creer en Él, por su pura gracia, no porque tengas el super título, ni porque tengas los super conocimientos, ni porque hagas, ni porque dejes de hacer, es por su pura gracia de Dios que te conviertes en hijo. Soy hijo de Dios, como creyente en Cristo. Y ya vimos que Dios es el origen de todo lo que existe, todo animal y persona son criaturas de Dios, son criaturas. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y aquí, ya sé que voy a entrar en un tema muy polémico, pero necesario. Todos somos criaturas, pero no hijos. Todos somos criaturas, pero no hijos. La Biblia dice claramente que solamente al recibir a Jesús como tu Salvador, recibes el derecho o la potestad de ser llamado hijo de Dios. Dice Juan 1:12. Yo no me lo estoy inventando, ni lo estoy leyendo de Dr. Google, ni me lo está aquí soplando nadie. O sea, dice la palabra en cualquier Biblia, búscalo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No lo digo yo, los cuales no son engendrados de sangre, porque mi papá y mi abuelita fueron, yo también soy, no es herencia de sangre, ni de voluntad de carne, por dedazo, ni de voluntad de varón, que aquí mi amigo el compadre, sino de Dios. Entonces, en Jesucristo tenemos el privilegio no solamente de ser criaturas, sino hijos. Eres hijo. Primera de Juan 1:3 dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eres hijo de Dios. Entonces, no tenemos por qué estarnos comportando de una manera diferente porque eres hijo. Si es tu Padre, el creador del cielo, de la tierra, del universo, Él te creó, te hizo a su imagen para que fuera su representante, con ese propósito en la vida, para que tuvieras esta identidad, para saber que no solamente eres criatura, sino eres su hijo. Entonces esto debería de ser suficiente para
para cambiar nuestro modo de pensar. En Romanos 12:2, ya no estés pensando como antes, ya no estés actuando, no estés reaccionando, no estés comportándose, tienes que ser transformado, tienes que ser renovado, cambiar estos pensamientos que teníamos antes de tanta trayectoria, de tanta carga que traíamos atrás, de tantas cosas tan nefastas y tan erróneas que veníamos arrastrando de la bisabuela, del abuelo, del padre, de fulanito, de menganito, de todas las cosas que nos han llenado la cabeza, que no filtramos y ni siquiera venimos a la palabra cuando la palabra está manifiesta su verdad. Entonces tienes que aprender y comenzar a comportarte como hijo, pero sabes, lo tienes que creer. Lo tienes que creer que tienes esta nueva naturaleza ya dentro de ti para que puedas tener este cambio. Y los primeros capítulos de la Biblia nos hablan cómo Dios hizo esta creación buena y todos estos planes y todos estos proyectos, el ser humano fue hecho bueno en gran manera, dice Génesis 1:31, pero esa perfección, ese maravilloso plan, ese lienzo hermoso que Dios tenía no duró mucho tiempo, porque en Génesis 3 podemos leer acerca de la caída de la raza humana y junto con ellos toda la creación. Entonces hemos sido separados de Dios a causa del pecado, es tremendo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, vuelvo a repetir, y la única manera de reconectar y volver a esa comunión, a esa comunicación con el Creador es a través del sacrificio de la cruz. No es por tus creencias, no es por tu trayectoria, no es por tus obras, no es por tu religión, no es por tu papá, no es por tus influencias. Es a través de la cruz que puedes volver. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera Dios te amó, estaba preocupado por ti. Y estaba viendo cómo toda esta humanidad y la paga del pecado es la muerte, iban directitos a la condenación, la manera en que Él resolvió, y dice, nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito para que si tú creías en Él, no te pierdas, no sigas más en ese camino de condenación y de perdición y de pecado sin propósito, sin identidad en tu vida, para que no te pierdas más, tengas vida eterna. Y solamente tenemos que creerlo. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre nosotros, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no eres extranjero, ya no eres advenedizo, ya no eres un extraño, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Ahora con Cristo somos nuevas criaturas, ahora con Cristo somos sus hijos, ahora con Cristo somos miembros y ciudadanos de la familia de Dios. ¿No es precioso
¿No es precioso? Pueden gritar ahí donde están viendo, ahí donde están oyendo, porque es una exclamación de alegría. ¡Guau! O sea, es increíble lo que nos ha dado. Dice, antes estaban lejos, antes eran extranjeros, antes ni se conocían en los cielos, ¿no? Pero dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, yo te pregunto, ¿tú estás en Cristo? Nueva criatura eres. Las cosas viejas, bye, pasaron. He aquí, de aquí en adelante, desde que esa cruz vino a reconciliarte con Dios, todas son hechas nuevas. Y bueno, ya vimos que Dios, a pesar de la terrible condición del ser humano caído, planeó su redención a un altísimo precio y nos llama a preservarla, nos llama a continuar con este mensaje, a poderle predicar a todo el mundo estas buenas nuevas, a poder compartir este mensaje de esperanza. Y los seres humanos somos capaces de hacer las cosas más sublimes y más bellas porque la imagen y semejanza de Dios está en nosotros. Pero también la condición caída y separada de Dios hace al ser humano hacer las cosas más terribles y más horrendas. Y nosotros, finalmente, siempre somos los que decidimos por el libre albedrío que nos ha otorgado Dios, poder escoger entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, porque dice Proverbios 14:12, que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y tenemos que entender de una vez por todas y tenemos que pedirle a Dios esta sabiduría, y yo sé que Dios está hablando a tu corazón en este momento y nos mueve el tapete y mueve nuestras tierras y mueve nuestros cimientos para que podamos echar raíces profundas de acuerdo a su voluntad. Y la esperanza permanece, aunque la imagen está manchada y distorsionada, no está perdida. Ahí está la esperanza de Dios en nosotros, porque Jesús vino para redimirnos y quitarnos esta sentencia de muerte, esta marca, porque Jesús pagó por nuestro pecado con su propia sangre. No es un juego. Jesús vino para devolvernos, para arrebatar del enemigo lo que nos había quitado, para devolvernos lo que éramos, este lienzo original, volverlo a plasmar en tu vida y hacernos sus hijos. ¡Qué hermoso! Jesús honra la vida humana y nosotros necesitamos recordar la importancia, la gran responsabilidad y esta honra preciosa de representar la imagen de Dios que nos ha sido dada y vivir conforme a ella. Nos vemos en la próxima. Eso es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Bye bye.